¿Qué tal, estimados alumnos? En este video vamos a estar charlando un poquitito sobre el proceso de elaboración de la fuente para protoboard, que ustedes la tienen que realizar sobre la placa experimental preperforada. Cuando uno está trabajando con una placa experimental, tiene que hacer una planificación sobre cómo va a colocar esos componentes, que en este caso la distribución ya está preestablecida, pero también tiene que planificar cómo va a construir las pistas o los nodos en la capa de abajo. Normalmente, cuando uno hace un PCB, el remanente o el excedente de cada terminal, de cada componente, se corta al ras, como ustedes lo tienen representado justamente en la hoja anterior. La idea es que después del proceso de soldadura, uno corta con alicate la patita, todo el excedente, y deja un corte más o menos al ras de la soldadura. En este caso, con la placa universal, la placa experimental, podemos utilizar alguna de esas patitas para completar estos trazos o estos nodos. Yo ya lo estuve practicando, más o menos cómo podría llegar a resolverlo, pero ahora lo que vamos a hacer es repetir todo esto para que ustedes vayan viendo y cómo los fui pensando yo o cómo podrían llegar a hacerlo ustedes también. Una aclaración, en el PDF ustedes tienen un segmento de placa universal, probablemente como lo cortaron ustedes en clase, con un ancho más o menos de 9 o 10 centímetros, pero yo ya me tomé el trabajo de volver a cortar la placa, dejando solamente 23 pads. Así que lo que yo tengo acá en el Paint está recortado a 23 pads. Bueno, empecemos. Para cada componente yo voy a estar trazando la parte de la patita en un color y la otra patita del mismo color. Es decir, que si yo a este diodo le fuera a pintar la patita de rojo, del otro lado también la pinto de rojo, para saber que esas dos patitas en rojo corresponden a este diodito de acá. Bien, entonces, si no me equivoco, yo había arrancado por acá y la patita la puedo reutilizar para subir hasta acá. Hago este piquito hacia la izquierda porque cuando yo vengo a la parte de abajo, o sea, esto está reflejado acá. ¿Sí? Tengan en cuenta que yo subí, fui para la izquierda y subí de vuelta. En la vista inferior va a ser exactamente al revés. Yo voy hacia la izquierda y bajo. Y acá es donde aparece el piquito ese y hasta acá. Yo no sé si la patita del componente me va a alcanzar para hacer todo este recorrido, pero bueno, la intención sería que con la pata de este diodo pueda hacer toda esta pista o todo este nodo que ya lo trate de resolver con una sola patita. Inclusive no hace falta que tenga que después rellenar todo esto con estaño. Bien, del lado de la otra patita del diodo, en principio yo había hecho esto así nada más, pero después me di cuenta que en realidad puedo aprovechar ese diodo para hacer este trazo o esta pista. Y acá se vería reflejado de esta manera. Hasta acá. Todo este tramo que tenemos acá es de la tira de pines. Entonces eso por ahora no lo voy a estar contemplando, no lo voy a estar considerando, porque va a haber que hacer algunas aclaraciones específicas de cómo soldar la tira de pines. Va a tener una dificultad extra, ya que la tira de pines no va del lado de arriba, sino que va del lado de abajo. Lo próximo que hice fue pintar en gris pequeños nodos o pequeños segmentos de patita que prácticamente no son un gran aporte significativo. Entonces, para este diodo de acá arriba, la patita simplemente va a complementar este pedacito y este pedacito hacia la derecha, ¿sí? Eso lo voy a dibujar acá. Esto es la parte de arriba de la placa, que cuando yo la giro lo voy a tener en la parte de abajo. O sea que este segmento estaría acá y el otro sería este de acá. Después continué con estos otros dos diodos. Vamos con el diodo de abajo a la derecha, por ejemplo. Su patita la puedo reutilizar para hacer este recorrido hasta donde me dé la pata. Generalmente no creo que vaya a alcanzar tanto como esto. Y en particular mi capacitor electrolítico es un componente reciclado y no tiene las patitas largas. Entonces yo necesito que la patita del diodo llegue hasta acá arriba. Y si puedo, si me sobra la patita, voy a tratar de continuar tanto como pueda. Esto está ubicado en la parte de abajo. Cuando yo doy vuelta a la plaquetita, a la vista inferior, lo que estaba abajo me queda arriba. Así que eso lo voy a ver reflejado acá arriba.
¿Sí? Ahí está la patita del diodo, baja para conectarse al capacitor y continúa hasta donde pueda. Como dije, yo voy a respetar el mismo color para cada componente. Entonces, si esta patita yo la pinté de naranja, acá también lo voy a pintar de naranja y llega solamente hasta acá, nada más. Así que de este lado voy a hacer esa pequeña conexión con la patita del diodo. Hay una pista que pasa por acá y viene hacia la bornera. Creo que, si no me equivoco, viene hasta acá. ¿Está bien? Vamos a verlo del lado de abajo. Sería... Sí, es esta parte de acá. Y pega la vueltita. Y no sé si ustedes distinguen que acá hay un rectángulo que es la bornera como en semi-transparencia, ¿no? Entonces, la patita que viene acá va a pegar toda esta vuelta. Yo calculo que más o menos la patita del componente va a alcanzar hasta acá. O sea, no me va a permitir hacer todo el recorrido. Así que después vamos a tener que buscarle la vuelta a eso. Yo por ahora lo voy a dejar así y lo pinto del lado de abajo. Yo calculo que la patita del componente va a llegar más o menos hasta acá y el resto habrá que completarlo con cablecito o con estaño. ¿Sí? Una alternativa podría ser, para esto, podría ser una diagonal. Y capaz que ahí ya llegamos hasta esta zona más o menos. Pero bueno, eso igual lo puede evaluar cada uno según la situación. En principio yo lo voy a hacer respetando el recorrido que está acá. Calculo que más o menos hasta ahí me va a alcanzar la patita y el resto habrá que completarlo. Ya que yo pinté de bordó acá esta patita, la otra patita también estaría pintada de bordó. Y acá de vuelta se da una situación en donde la patita del componente tal vez no me alcanza para hacer todo el recorrido y llegar hasta el capacitor electrolítico. Yo ahora lo voy a dejar trazado así, más o menos hasta acá calculo. Y en la vista inferior volvemos a tener una posibilidad de hacer una diagonal. Esto sería así. Hasta acá seguramente me va a alcanzar la patita del componente y habrá que rellenar un poquito con cable o con estaño. Pero también podría directamente desde acá trazar una diagonal con la patita. Tal vez de esta manera me alcanza. Las diagonales son posibles en la medida que no se esté chocando con nada. O sea, acá podría haber hecho la diagonal y acá también. Pero bueno, yo por ahora lo voy a dejar respetando el recorrido que estaba dibujado. Pasamos al diodo Zener, por ejemplo. Al diodo Zener, el primero, pues tenemos dos. Al diodo Zener le voy a pintar las patitas de amarillo. Y esta patita la voy a tener que utilizar para completar el trazo que venía desde allá, que sería esta parte de acá. Acá está la patita del diodo Zener y completo este segmento. De la otra patita del diodo Zener también voy a hacer este trazo así, que seguramente me va a alcanzar para llegar hasta la patita del medio del transistor. Así que voy a dibujar eso también en la parte de abajo. Después continúe con las patitas de esta resistencia que las voy a pintar de azul. En este caso podría haber completado este tramito chiquitito y cortar la patita ahí, pero eso me parece un desperdicio, ya que esta unión la puedo hacer con estaño. Esta parte de acá, todo esto, lo puedo unir con estaño y la patita azul la utilizo para ir hacia la derecha. Ahí voy a aplicar lo mismo que hice con el otro capacitor electrolítico, porque mis capacitores electrolíticos son reciclados y sus patitas no tienen más que 3 milímetros o 4 de altura, así que claramente no las puedo utilizar para hacer pistas. Por eso yo necesito que otra patita de otro componente llegue hasta el capacitor. Igual acá seguramente me va a alcanzar para hacer todo este tramo. Bien, del otro lado de la resistencia voy a utilizar su patita para llegar hasta el LED. Y ahora voy a copiar estos dos tramos azules en la parte de abajo. Sería así, entro hasta el capacitor, sigo de largo hasta el segundo diodo Zener. Y de este lado es un tramo cortito que llega hasta el LED. Estaríamos en condiciones de trazar el segundo diodo Zener. Esta patita la voy a estar utilizando para hacer este tramo. Y probablemente lo que me falta acá lo haga con la misma patita del LED. O sea, este pedacito de acá lo hago con la patita del LED. O directamente con estaño también podría ser.
Del lado de abajo del diodo Zener voy a utilizar su patita para acompañar estos dos pines. Voy a trasladar los colores que acabo de poner recién a la parte de abajo. Entonces, esto sería la parte de los pines que acompaña hasta acá. Y desde acá salimos hacia el transistor grandote, hasta el tip 41. Y acá había dicho que con la patita del LED voy a completar este pedacito. Lo voy a hacer en gris para que se vea. Y también lo voy a hacer en gris acá arriba para ser coherente. Ahí va. Bueno, restaría, por ejemplo, resolver esta resistencia, una patita del poliswitch. Así que eso se lo voy a dejar a ustedes. Y por otro lado también faltaría hacer todo este tramo, por ejemplo, todo el tramo largo, que acá, todo esto, yo no tengo ninguna patita para hacer toda esta pista. Entonces ahí claramente voy a tener que usar un pedacito de cable que lo pueden ir soldando en varios puntos, o bien pueden ir rellenando todo esto de estaño, pero no se los recomiendo porque van a gastar un montón de estaño. Hay algunos otros nodos que todavía no resolví, por ejemplo este de acá y este de acá. ¿Está bien? Eso se los voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan, ¿sí? Así que bueno, para no hacer mucho más extenso este video, vamos a cortar acá por ahora.